Listo. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Espero que me estén oyendo bien. Soy Julián Guerrero, viceministro de Turismo, y quiero mandarle un saludo pues a todos a quienes nos están acompañando el día de hoy en esta iniciativa del viceministerio y en particular de Diana Malagón, a quien quiero hacerle un reconocimiento por esta organización de esta serie de charlas acerca de turismo cultural y creativo. Entre hoy y el 21 de mayo vamos a estructurar un programa de 9 conferencias alrededor de este tema y buscando también hacer esto parte de una campaña, de una plataforma que estamos creando en el ministerio que se llama Colombia Inspira Reimaginando el Turismo, que tiene como propósito pues por un lado compartir información relevante de nuestro sector y pensar sobre todo en las perspectivas de reactivación en un futuro cuando estemos saliendo de esta situación. Pero no podemos estar ya afuera de esta situación para empezar a trabajar en el tema y de verdad aprovechar este tiempo de cuarentena, de limitaciones en la movilidad, para buscar mejorar nuestras capacidades, nuestros conocimientos, hablar de las diferentes tendencias y mantener el espíritu alto. La vida nos ha puesto esta prueba difícil o muy difícil, pero nosotros en el sector turismo nos llamamos la industria de la felicidad y estamos llamados a demostrar que efectivamente somos la industria de la felicidad, no solamente en los buenos momentos, sino también en los momentos difíciles. Así que yo también quiero que este espacio y los que vamos a tener en los próximos días y semanas pues sean una oportunidad también para recordarnos que este es un sector que le apuesta y que muestra lo mejor que tiene el ser humano, su cultura, sus destinos turísticos, su gente, y que no podemos perder eso nunca de perspectiva. Hoy tenemos a una invitada muy especial, a Paula Silva, que es la gerente de Artes e Industrias Creativas del British Council, quien nos ha acompañado en oportunidades anteriores, también en conversaciones, en paneles sobre el tema de turismo y cultura, y con quienes hemos tenido una estrecha relación desde el pasado. Paula estudió literatura en la Universidad de los Andes, tiene 2 maestrías, una en cultura visual de Goldsmith College y otra en gestión cultural y comunicación. Ha sido gerente del programa de artes y economía del British Council en Colombia desde hace 12 años, desde 2008, y durante 3 años gerenció el programa de economía creativa del British Council para las Américas. Así que, Paula, bienvenida, un placer tenerte hoy aquí con nosotros y pues tienes la palabra, que estamos ansiosos de oírte lo que tienes para contarnos. Muchas gracias. No te oímos. Perdón, siempre me pasa. No, muchísimas gracias, viceministro, y muchísimas gracias a todos los asistentes en esta tarde. Realmente, pues esto es todo un reto para mí. Yo pertenezco al sector creativo, como bien acaba de decir. Sin embargo, tengo quien soy muy cercana y a quien quiero mucho, que es miembro muy activo del sector turístico, y a través de ella he podido no solamente ver un poco cómo es el día a día de un miembro del sector turismo, sino cómo se ve este momento tan complicado en la práctica. Yo creo que quizás los 2 sectores más inmediatamente golpeados por la pandemia son el sector creativo y el sector turístico, y ya les voy a explicar por qué están estrechamente conectados. La charla que preparé para hoy pues realmente es una introducción a qué son las industrias creativas. Yo creo que todos venimos oyendo hablar al presidente Duque de economía naranja, de las industrias naranjas, de la ley naranja, desde hace un par de años, y creo que hay un grado importante de desinformación de exactamente qué es esa economía naranja y qué son esas industrias naranjas. Les voy a compartir una presentación que preparé, que por algún motivo no me está dejando compartir, porque obviamente así es la vida. No lo estoy pudiendo compartir. Bueno, pues nada, me voy sin la presentación, simplemente contándoles
esto de qué se trata. Entonces, como les decía, la intención es simplemente contarles. Ahí la vemos. Ah, ¿la están viendo? ¡Ay, qué alegría! Perfecto, ¿listo? ¡Qué felicidad! Sí, Pau, no sé está. cómo lo hice. Perfecto. Aquí la estoy bien. Bueno, entonces, bueno, como el viceministro les contaba, yo llevo 12 años gerenciando el programa de artes en el British Council. El British Council es la entidad del gobierno británico para el trabajo en educación, artes e inglés en 115 países del mundo. En Colombia ya tenemos 80 años de trabajo, fuimos una de las primeras oficinas en abrir a nivel internacional. El British Council se fundó en un momento parecido a este, después de la Segunda Guerra Mundial, buscando que a través del arte, la educación y el idioma hubiera un entendimiento amistoso entre países, y eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, la idea es que al final de esta charla sepamos qué son las industrias creativas, que para claridad de esta charla, cuando yo hablo de industrias creativas o de economía creativa, estoy hablando de las mismas industrias naranja y la misma economía naranja de la que habla el presidente Duque. Vamos a haber llegado a un concepto de qué es creatividad, vamos a haber intentado definir para qué sirve el arte. Esta palabra es muy importante, el ethos, el espíritu, la ética, la mística y la misión del arte. ¿Cuál es la relación con el otro? ¿Cuál es la misión de cambio del arte? ¿De dónde viene la plata? Y al final, espero que sí hayamos definido unas industrias creativas, y todo el tiempo voy a estar hablando sobre la estrecha interacción entre el sector creativo y el sector turístico. Bueno, entonces, industrias creativas. Vemos dos términos, industria, creatividad. Están en el mismo nivel. Ninguno de los dos pesa más que el otro, y esto es súper importante porque hay muchas corrientes que tienden a valorar más la parte industrial del arte y hay corrientes que tienden a valorar más la parte creativa del arte, pero la verdad es que toda actividad creativa y todo artista que trabaje como artista genera empleos, genera intercambios económicos, genera un beneficio social, genera una mejora en la calidad de vida de su comunidad, de su ciudad y de su país. Y esos dos términos están totalmente interconectados, y es muy importante resaltar que no hay uno que tenga mayor prioridad que el otro. La parte económica pesa tanto como la parte creativa, y sin la parte creativa no hay economía. Y son absolutamente fundamentales los dos. Sin embargo, para entender qué es la parte creativa de las industrias creativas, tenemos que pensar qué es la creatividad. A mí me gusta mucho, cuando hablo ante un auditorio, preguntar quién leyó un libro en el último mes, quién fascina en el último mes, quién oyó música en el último mes, en el último día, incluso quién oyó noticias. Y siempre la última pregunta que hago es quién se puso ropa. Y todos se miran y todos tenemos ropa puesta y todos alzaron la mano más de una vez, y resulta que no nos damos cuenta, pero número uno, todos consumimos creatividad desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos, pero más importante aún, todos somos seres creativos. De hecho, todos somos artistas. Lo que pasa es que hay personas que están más en contacto con esa parte creativa de su personalidad, y personas que están más en contacto con la parte científica, racional y lógica de su personalidad. Sin embargo, piensen, por ejemplo, en cómo aprenden los niños. Los niños aprenden jugando, aprenden dibujando, aprenden cantando, aprenden rimando, aprenden escribiendo, ¿no? El proceso de aprendizaje en su semilla es un proceso creativo. ¿Qué ocurre? Pues el sistema educativo del mundo contemporáneo tiende a valorar más las disciplinas STEM, ciencias, matemáticas, tecnología, que la parte creativa. Sin embargo, pensemos, por ejemplo, en un químico farmacéutico que está trabajando en un laboratorio, por ejemplo, en los químicos que están ahorita y los biólogos que están tratando de encontrar la vacuna contra el coronavirus. Ellos están experimentando, están evaluando cómo reacciona una molécula con una sustancia, y puede que se equivoquen un montón de veces. Y ese proceso es un proceso en su núcleo totalmente creativo. Entonces, ¿qué es creatividad? Es generar ideas, es convertir esas ideas en cosas tangibles.
Yo, por ejemplo, pues vengo del mundo de las letras principalmente, y en el mundo de las letras se dice que todo el mundo tiene un libro en la cabeza. Puede que sí, pero ¿cuántas personas se sientan y lo escriben? Es resolver problemas. Por ejemplo, cuando una persona está pensando en un emprendimiento nuevo, una de las rutas más frecuentes es una persona que está resolviendo un problema para él, para su familia, para su comunidad o para su ciudad. El proceso de resolución de problemas es un proceso creativo. Por ejemplo, piensen en un niño que necesita alcanzar un frasco de galletas que está en el estante más alto. Ese niño va a empezar a buscar cosas para escalar al estante más alto y ese es un proceso creativo, o va a buscar que alguien más se lo traiga, y eso es un proceso creativo y de pensamiento lateral. Creatividad también es ver las cosas distinto, y aquí empiezo a traer un poco a colación lo que ocurre en este momento. El sector turístico frenó de la noche a la mañana, y he podido ver a través de mi tía, como ya les conté, un montón de iniciativas en las que el sector turismo está viendo el mismo problema, que es cómo viajamos, cómo nos desplazamos, cómo hacemos para que la gente se mueva de un lugar a otro sin poder salir de casa. Y lo que se están generando es un universo creativo absolutamente impresionante. Creatividad es encontrar conexiones escondidas. Un creativo es capaz de ver que un punto en la lejanía tiene contacto con un punto acá y es capaz de establecer ese amarre, hacerlo evidente, pero sobre todo es capaz de hacerlo bello. Nosotros como especie somos una especie que busca la belleza, nos gustan las flores, nos gusta el canto de los pájaros desde digamos, como nuestro instinto más primario, pero más allá de eso nos gusta la música, nos gusta que un plato en la mesa se vea bonito, nos gusta que un corte de pelo adorne, nos gusta que la ropa sea colorida y adorne más, nos gusta que una botella de agua no sea simplemente una botella de agua, sino que quizás, les voy a mostrar la mía, quizás tenga algo especial como esta. Entonces, esos son como las grandes características de la creatividad. Ahora, lo que es terriblemente interesante de este punto es que a partir del ejercicio de todos estos paradigmas que les acabo de describir, se genera intercambio económico y se genera riqueza. Entonces, ¿qué pasa? El sector creativo funciona de una manera totalmente distinta de cómo funciona el resto de la economía. El sistema de valores de un creativo tiene mucho más que ver con una ética, con una moral, con un sentido de comunidad, con un sentido de pérdida del miedo, con un sentido de experimentación. Entonces, número uno, los creativos son fuertemente empáticos. La empatía es la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. Y ahora vamos a hablar un poco de cómo funciona esa interacción con el otro. Los creativos son valientes o son vulnerables. Es lo mismo, la vulnerabilidad es la capacidad de mostrarse uno tal cual como uno es, sin poner barreras. Y los creativos ponen su cuerpo, su alma, su espíritu y su corazón en cada cosa que hacen. Piensen en un músico componiendo una canción que seguramente escribe en el momento en que su novia lo dejó hecho trizas. Ahí está toda la vulnerabilidad de ese artista, y luego es tan valiente que la pone en Spotify o la pone en YouTube o la toca en una sala de conciertos sabiendo que posiblemente no a todo el mundo le va a gustar y que existe la posibilidad que le lluevan críticas, y lo hace con coraje. Y el último punto es súper importante: los creativos tienen una tolerancia a la frustración gigante. La creatividad es un proceso de prueba y error. Los artistas prueban, fallan y prueban y fallan cientos de veces hasta que finalmente encuentran esa solución creativa artística que les satisface 100%, pero probablemente antes de esa canción que llega a Spotify hay 75 borradores que terminaron en la caneca. Y eso es muy, muy, muy valioso, porque en el error es donde hay mayor aprendizaje. Los niños se equivocan 1000 veces antes de aprender algo. Cuando aprendemos un idioma nuevo, la única forma de aprender un idioma nuevo es hablando y equivocándonos y que alguien nos diga, dijiste esto mal. Entonces, ¿para qué sirve el arte? Esta es una pregunta absolutamente crucial.
y que yo la hago desde que fui profesora de primer semestre en la carrera de arte de la Tadeo. Y la respuesta es que el arte no sirve para absolutamente nada. Una pintura no tiene una utilidad. Si tengo hambre no me la puedo comer. No, la ropa, digamos lo que es la moda como tal no sirve para nada. Con ponerme una tela alrededor del cuerpo como hacíamos antes es suficiente. El único fin del arte es nutrir un ejercicio mental, un ejercicio espiritual y un ejercicio estético, pero no tiene ninguna utilidad. Si sirve para algo, es diseño, o es una mesa, es una cafetera, o definitivamente de las industrias creativas, como puede ser, por ejemplo, las artes plásticas o la música. La gran diferencia entre las artes tradicionales, como son llamadas, y las artes aplicadas es que las artes aplicadas tienen una utilidad. Entonces, un carro me sirve para moverme de un punto A y B, pero si el carro además tiene un gran diseño, satisface muchísimo. No me satisface tanto ponerme la tela alrededor del cuerpo, me satisface más ponerme una prenda de vestir que me parezca bonita y que además sienta que refleje mi personalidad. Entonces, lo que les estoy mostrando en este momento es toda la clasificación de cuáles son las industrias creativas según la Convención de 2005 de la UNESCO. La UNESCO definió por primera vez a las industrias creativas en 2005. Y si ustedes hablan con expertos de distintos países y les preguntan cuáles son las industrias que componen la economía creativa, seguramente les van a dar respuestas distintas y eso es parte del problema. Cada país incluye cosas distintas. Yo, por ejemplo, encuentro que en Colombia hay una cosa absolutamente maravillosa y es que en Colombia está incluida la culinaria, mientras que la UNESCO no la incluye. La culinaria es un arte increíble, es impresionante el proceso creativo y de experimentación que viene detrás de la creación de un plato y Colombia lo está reconociendo. Entonces, las industrias creativas están divididas en tres grandes grupos. El primero es el de arte y cultura, donde están incluidas las que son como las artes más tradicionales, por fotografía, artes visuales, artes escénicas, artes, antigüedades y artesanías. Este último apartado es muy importante para el sector turístico. Claramente, ahora vamos a hablar puntualmente de qué ocurre con el consumo cultural cuando alguien viaje, pero normalmente cuando viajamos adquirimos bienes culturales. Entonces, por ejemplo, si yo viajo a La Guajira, voy a comprar una mochila Bayú. Y si alguien viaja al Amazonas, va a buscar una artesanía amazónica. Otra parte muy importante que está incluida acá es el patrimonio. Entonces, por ejemplo, si viajo a San Agustín, estoy viajando porque quiero tener contacto con el patrimonio. Ese patrimonio es parte de las industrias creativas. Bueno, luego vienen las artes aplicadas. Software, publicidad. Publicidad es uno de los sectores más grandes y más fuertes en Colombia. Arquitectura, diseño interior, diseño gráfico, diseño industrial, moda. Y luego viene lo que son los nuevos medios. Ahí está el medio editorial, que también es muy grande en Colombia, radio, televisión, medios digitales, cine y video. Entonces, miren el espectro tan grande. Estamos incluyendo desde pinturas rupestres el patrimonio indígena de los pueblos hasta un videojuego. Y el espectro es todo lo que cabe en la mitad entre uno y otro. O sea, estamos realmente cubriendo un sector muy, muy grande de las actividades de los seres humanos. Entonces, ¿qué ocurre con el sector creativo? Como les decía hace un rato, la diferencia principal entre el sector creativo y el resto de la economía es que la principal motivación no es el dinero. Yo trato siempre como de poner un ejemplo que es un ejemplo muy brutal y pues de un contraste muy alto. Entonces yo pongo el ejemplo del sector finanzas. El sector finanzas tiene como principal y única motivación el dinero. El sector creativo genera dinero como por coletazo, pero no porque esa sea la principal motivación. La mayoría de los artistas no están pensando en ser el próximo Maluma, ni J Balvin, ni un actor de Hollywood. Están pensando
en procesos de expresión personal y comunitaria principalmente, y por eso se hacen artistas. Pero entonces, si esa no es la motivación, ¿por qué importan? ¿Y por qué además importan tanto en Colombia en este momento? Esta cifra es de noviembre del año pasado. Entonces, la economía creativa en el Reino Unido, que es junto con Australia el primer país en haber definido y estudiado y haber definido políticas públicas para su sector creativo, pasó de representar 96.8 billones de libras esterlinas en 2016, multipliquen por 4.000 o 4.000 y pico, que ya debe estar la tasa oficial, a representar 101.5 billones en 2018. Está creciendo casi al doble del ritmo de la economía desde 2010. Eso es importante. Si la economía creativa del mundo fuera contada como un país, sería la cuarta potencia económica del mundo. Y eso es muy importante. Ahí hay un acervo económico gigantesco, riquísimo, y hasta ahora nos estamos despertando de lo que juntos estos 14 subsectores son capaces de hacer. Entonces, importan, claro, a nivel económico, pero importan más por otras razones. Número uno, son una herramienta de empoderamiento a los jóvenes absolutamente fundamental. Entonces, por ejemplo, pensemos en lo que ocurre en las comunas de Medellín. Hace 15, 20 años, las comunas de Medellín, los jóvenes de las comunas de Medellín se entrenaban para ser sicarios. Hoy en día, los jóvenes de las comunas de Medellín se entrenan para ser cantantes de hip hop, bailarines de hip hop y líderes culturales de sus comunidades. Cuando las comunidades son fuertes desde un tejido cultural, son fuertes económicamente. Una comunidad más resiliente es una comunidad más próspera. Número dos, la creatividad es una herramienta de transformación social importantísima. Yo tengo la suerte de trabajar en el programa de artes del British Council y hacemos unos proyectos absolutamente increíbles. Y lo que yo he visto en los últimos 12 años, todos los días, es que el proceso de empoderamiento que ocurre cuando una persona empieza a ejercer su creatividad es inmenso. Por ejemplo, en este momento estamos trabajando unos procesos de adquisición de técnicas narrativas para jóvenes que viven en comunidades en riesgo, con la idea de que cuenten su propia historia y la renombren, la transformen. Estos son jóvenes que han vivido realidades absolutamente terribles y lo que surge a partir de sentarse y poder escribir su historia y ponerla en imágenes y poderla narrar es absolutamente impresionante. Número 3, la cultura es identidad. Entonces, ¿por qué viajamos? ¿No? ¿Por qué queremos ir a otros lugares? ¿Por qué queremos entrar en contacto con culturas que son distintas a las nuestras? Queremos ver entornos que son distintos de los nuestros, queremos conocer platos que son distintos de los nuestros y sobre todo queremos nutrir nuestra identidad a partir del contacto con esas culturas. Londres es la ciudad más multicultural del mundo, es la ciudad donde hay mayor número de nacionalidades. El plato nacional del Reino Unido es el curry, que es un plato indio, ni siquiera es el roast beef, que es el pudín de riñones y carne molida, que es algo como mucho más británico. Lo que ocurre cuando entramos en contacto con otras culturas es que nos volvemos más tolerantes, nos volvemos más abiertos y nos volvemos muchísimo mejores miembros de sociedad. Entendemos otros puntos de vista y nos volvemos más empáticos. Número 4, los creativos son capaces de hacer las preguntas importantes. Los artistas en general son quienes son capaces de criticar la realidad, de cuestionar gobiernos, de cuestionar liderazgos, de hacer propuestas nuevas. Piensen, por ejemplo, en todos los movimientos sociales que empezaron a ocurrir desde hace un par de años. Piensen en la primavera árabe. ¿Quiénes fueron los que estaban encendiendo ese debate y haciendo esas preguntas? Los estudiantes y los creativos. Y número 5, y aquí también hay una conexión súper importante con el sector turístico, es el sector más sostenible del mundo. Ay, perdón, un segundo. Diana. ¿Qué pasó? La estoy viendo. ¿Qué pasó? No entiendo.
Bueno, perdón, voy a seguir porque no entendí qué pasó. Pero lo que les decía es que la quinta razón tiene una conexión súper importante con el sector turístico, y es que la creatividad es el único recurso inagotable de la humanidad. Las ideas no se agotan nunca. Y en ese orden de ideas es la única actividad absolutamente sostenible. ¿Qué ocurre en este momento? Nos estamos dando cuenta de que hemos sido bastante irresponsables con el planeta, y en este momento nos estamos volcando a un modelo de sustentabilidad ambiental que tiene una conexión súper importante con la creatividad. Los creativos entienden muy bien el balance entre recibir del medio ambiente y volver a entregar al medio ambiente. Entonces, hay modelos de trabajo del sector creativo que son absolutamente fundamentales. Uno es la competencia. Los creativos tienden a no luchar entre sí, tienden a trabajar juntos, tienden a generar proyectos juntos. Es uno de los sectores más diversos. Creo que lo que ustedes están viendo no es lo mismo que yo estoy viendo. Diana, yo estoy viendo la diapositiva que tiene 3 chicas cantando en la playa con un letrero rosado que dice competencia, diversidad, gentrificación y nuevos modelos de trabajo. Es casi hacia el final. Estoy viendo la presentación. Si se puede volver a subir porque no estamos viendo, creo, la presentación en este momento. Bueno, creo que realmente no es importante, solamente tengo un montón de fotos lindas. ¿Ahí las están viendo mejor? Dime, Sí, dime y yo las voy pasando. Paula, dime y yo las voy pasando a medida que necesites. Ah, bueno, listo. Estoy en la diapositiva 12. Sí, en la 12. Sí, ya, listo. Ya te tengo en la 12. Listo, perfecto. Entonces, perdón por problemas técnicos, pero este punto que estaba trayendo a colación es súper importante. Los creativos tienden a no entrar en competencia entre sí. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando ponemos a varios miembros del sector, no sé, finanzas o petróleos, en el mismo cuarto, es que seguramente están evaluando cuáles son los puntos flacos del otro y van a estar buscando maneras de ganarles. Lo que ocurre cuando ponemos 4 o 5 creativos en una habitación es que empiezan a generar proyectos. Probablemente 4 creativos son capaces de generar 28 proyectos o más y realmente materializarlos. La otra característica que es súper importante es que el sector creativo es el sector más diverso de todos. Es un sector que acoge la diversidad, que es tolerante con el otro y con la diferencia, y eso es súper importante en un momento histórico como este, donde estamos volviendo a ver resurgir modelos de supremacía racial, de género, de inequidad social. Esa apertura a la diversidad es un valor que no se puede perder de vista en este momento. El tercer punto es muy importante, gentrificación. No sé si han alguna vez entrado en contacto con ese término. Quiere decir el proceso mediante el cual zonas de las ciudades se vuelven más atractivas y por lo tanto más caras. Pero el proceso de gentrificación es un proceso que se pone en marcha principalmente por acción de los creativos. ¿Por qué? Los creativos son de los pocos sectores que difícilmente son empleados. Ellos trabajan solos, tienen que invertir de su propio dinero para poder trabajar, y realmente lo que necesitan es un espacio barato para poder trabajar. Entonces los creativos tienden a ocupar lugares de las ciudades que no son bonitos, a veces son lugares peligrosos y por lo tanto pues son zonas baratas. Y lo que ocurre es que como se concentra un grupo importante de creativos, esa zona de la ciudad se empieza a transformar, se empieza a embellecer, empiezan a abrir restaurantes y cafés, empieza a ir la gente y por lo tanto empieza a convertirse en una zona atractiva. Por ejemplo, yo creo que de los ejemplos más claros que tenemos en este momento en Colombia es el barrio San Felipe en Bogotá. Hace 15 años era un barrio bastante peligroso donde solo había talleres. Hoy en día hay 23 galerías de arte.
Y este otro punto también es súper importante en este momento. Los creativos quizás son los primeros que van a llegar al nuevo modelo de trabajo. Todos llevamos 6 semanas teletrabajando, niños en la casa, muchos estamos fungiendo de profesionales de tiempo completo, padres de tiempo completo, profesores y cocineros. Resulta que el modelo de trabajo que llevábamos hasta diciembre del año pasado no es un modelo saludable, no es un modelo ambientalmente sostenible. ¿Cuánto le cuesta ambientalmente a cada país que toda su población se desplace hacia su lugar de trabajo? ¿Cuánto le cuesta en calidad de vida a toda la población de un país moverse hacia un lugar de trabajo? Entonces los creativos quizás son los que están jalonando más temprano hacia ese modelo de trabajo. ¿Cuál es? Todavía no sabemos, nadie lo sabe, pero ellos están avanzando más velozmente hacia ese lugar. Voy a pasar a la diapositiva 13. Entonces, súper importante el tema del otro. Entonces, ¿qué pasa? Todo arte presume la presencia de un otro. ¿Quién es? Entonces, para el escritor es el lector, para el músico es quien escucha, para el diseñador de modas es quien se pone la ropa, etc. Pero eso es esa interacción entre el artista y el otro, que además el artista no conoce al otro y puede que haya muchísimos pasos entre el momento en el que el artista termina su producción hasta el momento en el que el otro entra en contacto con ella. Esa interacción es lo que produce un factor fundamental que es el consumo cultural. Entonces, número 1, cada decisión creativa es una decisión comercial. Cada decisión que, por ejemplo, el diseñador de modas toma en el diseño de una prenda afecta el producto final y, por lo tanto, afecta, 1, el canal de distribución, dónde voy a comprar esa prenda, y 2, quién la va a comprar. Número 2, para los creativos, el ejercicio creativo no es solamente un negocio. Emprender un emprendimiento creativo no es solamente una decisión financiera, es una decisión de vida. Y ellos respiran esa decisión de vida todos los días de su vida, desde que se levantan hasta que se duermen y posiblemente siguen durmiendo con esa decisión. ¿Cómo es la mejor interacción con un producto creativo y con un creativo? Hagan preguntas. Los creativos son una fuente inagotable de exploración y de respuestas. Piensen en un niño de 7 años. Un niño de 7 años lo puede agotar a uno a punta de preguntas y arman unas cadenas de preguntas que uno se puede enloquecer. Ese es el tipo de diálogo que se puede entablar con un creativo. Entonces, ¿qué ocurre? Hace un rato estaba hablando con mi tía que trabaja en una agencia de viajes hace muchas décadas y está súper experimentada. Y ella me hablaba de qué es lo que está pasando con el sector turístico en este momento. Y yo pensaba, creo que cada agencia de viajes y cada rama del sector turístico debería sentarse a hablar con un creativo y decirle, mis problemas son este, mis retos son este, y mis prioridades son las creativo, y no se imaginan como el universo de pensamiento lateral al que pueden llegar. Es realmente impresionante lo que ocurre cuando no hay miedo a hacer preguntas. Muchas veces no hacemos preguntas porque nos da miedo que las preguntas sean estúpidas. No hay ninguna pregunta estúpida. Hay preguntas que nos llevan a distintos caminos, pero hagan el ejercicio de hablar con los artistas de sus familias. Les garantizo que en cada familia hay un escritor, músico, diseñador, cineasta y poeta en potencia. Hablen con ellos. Porque además para los creativos el miedo es el enemigo número 1. En este momento el grado de incertidumbre con el que estamos viviendo es tal que no tenemos que tenerle miedo a nada. O sea, lo peor que podía pasar ya pasó, en serio ya pasó. Y afortunadamente todo cambia y afortunadamente nada es permanente. Y pues, Dios mío, ¿a qué tenemos que tenerle miedo? Ya, de verdad, todo lo peor pasó y los creativos tienen ese espíritu de nunca tener miedo de experimentar y fallar. Y lo que hay que hacer en este momento es experimentar y fallar, plantear un modelo de negocio que quizás falle, pero por lo menos plantearlo y dibujarlo en una hoja de papel, proponérselo a 4 viajeros en potencia y que digan, creo que eso no va a funcionar. Entonces, aquí viene la interacción que es súper importante. Entonces, ¿qué hacen los artistas? Generan un contenido emocional y estético
entran en contacto con la audiencia a través del canal que sea. Entonces el músico pone su música en Spotify hoy en día o en YouTube, no la puede tocar ya en una sala de conciertos, o el cineasta pone su película en Movie o en Netflix o en YouTube porque ya no la puede poner en un cine, y la gente consume. Entonces, ¿qué pasa? Piensen en las ciudades con mayor influjo turístico. Piensen en lugares como ciudades, no estoy hablando de urbes, Nueva York, Londres, Berlín, Hong Kong, Bombay. ¿Qué tienen en común esas ciudades? Esas ciudades, todas, tienen la economía creativa más sólida de sus regiones. Entonces, por ejemplo, ¿por qué vamos a Nueva York? Porque hay teatros, porque hay museos, porque hay cine, porque hay moda, porque hay grandes restaurantes, porque hay música, y queremos entrar en contacto con eso. Pensemos, por ejemplo, en un viajero de negocios. Yo pienso mucho en mi papá. Mi papá trabaja en el sector marítimo, en el sector de transporte, y él viaja mucho por negocios, pero cada vez que él viaja, compra una artesanía, va a un restaurante local, compra una prenda de ropa, por ejemplo, para mi mamá, compraba juguetes para mi hermano y para mí cuando éramos niños. Entonces, se van a sorprender, pero el primer sector que se beneficia de una actividad cultural es el sector turístico y el sector servicios. Y esa interacción es tremendamente valiosa. Entonces, claro, el sector turístico en este momento está absolutamente frenado, y el sector creativo también. Ustedes ven, los creativos están sentados en sus casas, todos reinventando sus modelos de negocio tal como están haciendo ustedes. Hablen con los creativos, piensen cómo un creativo puede pensar en el problema turístico desde un punto de vista diferente. Entonces, por ejemplo, ¿qué estamos pensando en este momento? Pues quizás no sabemos cuánto tiempo falta para que podamos volar en avión, no sabemos cuánto falta para que podamos montarnos en un avión para viajar al otro lado del mundo y conocer una selva que está muy, 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 muy lejos de nosotros, o conocer un templo o un monumento. Pero resulta que a veces no conocemos nuestro propio país. Cuando yo era niña, mi papá nos subió muchas veces en el carro con el objetivo de que conociéramos Colombia antes de salir del país. Fuimos en carro hasta Bahía Solano, fuimos en carro hasta el Parque Tayrona, fuimos hasta el Cañón del Chicamocha. Eh, Eso es terriblemente valioso porque eso forjó la identidad de nuestra familia, y probablemente así van a crecer los niños que en este momento o están naciendo o están en edad escolar. Esos niños van a viajar dentro de su país. Entonces, ¿cuáles son esos destinos que nos pueden proponer un viaje que refuerce nuestra identidad nacional, que refuerce nuestro consumo cultural nacional, que haga que nosotros mismos entremos en contacto con esos contenidos culturales y creativos que producimos dentro de nuestro propio país, eh, y que además sea un modelo sustentable y que sea un modelo que no tenga un impacto catastrófico sobre el medio ambiente y sobre las comunidades que nos reciben? Eh, Eso es terriblemente importante porque además viajando es como nos conocemos a nosotros mismos, y en Colombia el acervo creativo y cultural es inmenso. Tenemos un montón de patrimonio protegido por la UNESCO. Cartagena, Popayán es ciudad UNESCO de la gastronomía, Bogotá es ciudad UNESCO de la música, eh, ¿no? Tenemos el Festival Iberoamericano de Teatro que también está protegido por UNESCO. Entonces nuestro patrimonio cultural es tan grande que realmente, idealmente, las nuevas generaciones deberían estar haciendo ese tipo de consumo cultural y no necesariamente mirando a las grandes urbes y mirando afuera a ver qué hay. Quizás en ese formato de consumo cultural puede existir una mayor empatía y una mayor tolerancia en nuestro propio país, dentro de nuestras propias fronteras. Voy a pasar a la número 16, si soy consciente del tiempo, nos quedan 15 minutos. Les voy a hablar rápidamente del Reino Unido. El Reino Unido estudió sus industrias creativas por primera vez en 1997. Lo que hicieron fue irse a todas las regiones del país, departamento por departamento, y entender cuánto valía cada sector, cuántos empleos generaban, cuántos computadores había por empresa, cuántas utilidades, y lo que encontraron fue tan sorprendente que empezaron a generar
políticas públicas para soportar y hacer crecer el sector. Un punto de inflexión muy importante fue la crisis financiera de 2008. En este momento estamos en un momento parecido, quizás más grave. Lo que ocurrió en 2008 fue que toda la economía se frenó, un poco como está ocurriendo ahora. En la medición de 2008 se dieron cuenta de que el sector creativo no solamente fue el único que no se desaceleró, sino que estaba creciendo al doble del resto de la economía. Eso es muy importante. A partir del 2008, las industrias creativas son la apuesta del Reino Unido para salir de las crisis económicas y, por supuesto, son la apuesta en este momento. Y, por supuesto, deberían ser nuestra apuesta a todas luces en este momento. Bueno, Brexit. Obviamente, pues yo trabajo para una agencia del Reino Unido, no puedo no mencionarlo. La posición oficial del Reino Unido es que no quiere formar parte de la Unión Europea. Eso puede tener unas consecuencias catastróficas. No sabemos si, por ejemplo, el Reino Unido se separe. El Reino Unido pues, está formado por 4 países, Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte. Puede que de ahora en adelante hablemos de 4 países separados. Sin embargo, el diálogo es súper importante en un momento como este. El arte es súper importante en un momento como este. ¿Por qué? Porque fomenta el diálogo. Si todos recuerdan la emoción de estar en un concierto, 100.000 personas en Rock al Parque, o no sé cuánto es la asistencia del Petronio Álvarez, ahí no hay ideologías. No importa si el de mi derecha es ultraliberal y el de mi izquierda es ultraconservador. Todos estamos juntos viviendo una experiencia donde no importa en qué punto del espectro ideológico se pare cada uno. Número 2, el arte es un ingrediente de conexión internacional súper importante. Entonces, queremos atraer viajeros a Colombia, exportemos nuestro arte, mostrémosles nuestro acervo cultural, mostrémosles nuestro patrimonio. Luego, a la vuelta de 5 años o el tiempo que se requiera para que podamos volver a tener un turismo internacional, vamos a quizás tener un mejor diálogo con países vecinos y con países lejanos. ¿Por qué? Porque fuimos capaces de demostrar la riqueza cultural de Colombia y fuimos capaces de mostrar una imagen positiva de Colombia desde su patrimonio natural y su patrimonio cultural. Esa es la mayor riqueza de Colombia, es una riqueza inagotable. Colombia es el país más biodiverso del planeta y es un país con una diversidad cultural absolutamente equiparable. Y finalmente, como les decía hace un momento, pues el arte es el mejor territorio para la diversidad cultural y la tolerancia. En este momento, pues estamos todos muy asustados y el miedo, los momentos de miedo son terriblemente peligrosos porque ahí es donde se detonan grandes conflictos. Pensemos en los grandes conflictos históricos, en las guerras mundiales. Se detonaron porque la gente estaba asustada. En este momento estamos muy asustados. Y el arte, tal como lo hemos visto en las últimas 6 semanas, es una manera de lograr aplacar ese miedo. Miren todo lo que está pasando, los artistas poniendo sus productos creativos y culturales de manera gratuita en Internet, los museos abriendo sus puertas de manera gratuita. Esa es una manera de redefinirnos como sociedad y de convertirnos en una sociedad que cuida al otro y que protege al otro más que mirar al otro con recelo y con mayor miedo. Voy a pasar a la página 18 súper rápido. Nuestro programa de economía creativa, que es el que yo gerencio, está diseñado para trabajar con emprendedores creativos, con emprendedores sociales, para trabajar en la interacción entre arte y tecnología. ¿Por qué hacemos eso? Porque la tecnología es el sector que está innovando más rápido y más aún ahora. Miren todo lo que ha pasado en el universo digital en las últimas 6, 8 semanas. Quienes están al frente del sector tecnológico se han reinventado a una velocidad alucinante, han ofrecido plataformas que no sabíamos que existían a toda velocidad. Entonces, también piensen en el sector tecnología como una fuente importante de innovación, no necesariamente para convertirse todos en un sector turístico tecnológico, pero sí para que entren en diálogo con tecnólogos y miren cómo piensan y cómo solucionan los problemas que se les presentan, porque son unos magos resolviendo problemas. Y nuestro último punto súper importante es en políticas públicas. Nosotros trabajamos con el sector, con el gobierno,
perdón, acaba de llegar mi hijo, con el gobierno acompañándolos a entender mejor su sector creativo y a diseñar políticas públicas que realmente lo apalanquen y lo lleven adelante. Voy a pasar a la 19. Quería cerrar con estas palabras que encontré de Albert Einstein, y es que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Todos somos inteligentes, pero también todos somos creativos. Quienes perdieron esa chispa creativa, piensen en cómo eran cuando eran adolescentes, en qué soñaban cuando eran niños, qué hacían cuando estaban aburridos y solo teníamos 3 canales de televisión en blanco y negro, no como los niños de ahora que a la vuelta de un clic tienen 600 películas y 2.500 series. ¿Qué hacían? Dibujaban, construían, armaban rompecabezas, modelaban aviones. Esos procesos de diversión son lo que les van a ayudar a innovar y a reinventarse como sector. Diviértanse haciéndolo, enamórense del proceso. Claro, ahorita es dificilísimo enamorarse de procesos porque todos estamos estresados y reventados y estamos teniendo teleconferencias y aparece nuestro hijo de 8 años tosiendo al lado y nos desconcentra. Pero traten de divertirse en este proceso. Creo que quizás lo que necesitamos en este momento es enamorarnos e imprimirle amor a todo lo que hacemos. Yo siempre le digo a mi hijo que si colorea, coloree con amor, que si hace sumas, las haga con amor. Y en la medida en que le imprima amor a la coloreada y a las sumas, la coloreada va a quedar dentro de la línea y las sumas van a quedar bien. Ustedes son un sector absolutamente fundamental. Yo creo que hablo súper a título personal, pero yo creo que a mí me definió de manera muy clara los paisajes que visité cuando era niña con mi familia. Y eso es irreemplazable. Eso es parte de la identidad de cada uno de nosotros. Hay que volver a ofrecerle eso a la gente. Hay que lograr despertar la imaginación de la gente. Hay que lograr que la gente salga de su casa sin salir de su casa. Perdón, estoy muy emocionada. Es que es un momento muy emotivo y realmente, aunque no los veo y no sé quiénes son, siento que estamos juntos en un viaje que es muy miedoso, pero puede ser maravilloso porque no sabemos a dónde vamos a llegar y estoy segura de que manteniendo esa mística y ese ethos de cuidado por el otro vamos a llegar a un lugar maravilloso. Quería entregarles los datos de contacto de mi organización. British Council Colombia, ahí me pueden buscar, ahí están mis datos de contacto, está la descripción detallada de lo que hacemos y bueno, estaré encantada de intentar responder sus preguntas en la medida en que pueda. Gracias. Bueno, Paula, muchísimas gracias por tus palabras, por tu presentación. Muy, muy interesante todo lo que mencionas acerca de la cultura y no hay duda, aunque tu especialidad, como lo has dicho, no es el tema específicamente del turismo, los vínculos íntimos que hay entre el turismo y la cultura son obvios y por eso hemos venido trabajando también, no solo desde el Viceministerio de Turismo, sino también con el Ministerio de Cultura, y especialmente con el viceministro Felipe Buitrago en el desarrollo de una política de turismo cultural y ver cómo fortalecemos este tema en varios de los aspectos que tú has mencionado, como por ejemplo el tema de la gastronomía, el tema de los museos, el tema del etnoturismo, por ejemplo, el tema de los festivales y carnavales, en la gastronomía, creo que ya lo mencioné, la música. Hoy en día inclusive la campaña de promoción internacional de Colombia como destino turístico está centrado en la música. Tú decías y hacías una afirmación al principio y aquí veo que alguien hace un comentario. Tú decías al principio, el arte no sirve para absolutamente nada. Una afirmación súper controversial. Creo que era Oscar Wilde que decía, si el arte no lo es todo, no vale la pena perder ni un segundo con él. Y aquí veo que alguien que no tiene el nombre dice, no hay arte sin ideología. Pero yo quisiera, para generar aunque sea un mini debate aquí en los minutos que nos quedan,
Pues yo creo que el arte no, puede que no deliberadamente tenga un propósito, pero en muchas ocasiones el arte ha servido y ha sido un catalizador de cambios sociales importantísimos. Y puede que parte de lo bello del arte es que no tenga un propósito, pues yo creo que sí tiene una utilidad enorme, una utilidad, y cuando hablo de utilidad uno no necesariamente está hablando de que la utilidad tenga una connotación negativa. Por ejemplo, yo soy un convencido de que la cultura es una de las formas más importantes de enriquecer los viajes. Algunos me habrán oído decirlo, pero yo soy un convencido y lo repito con frecuencia, que viajar no es solamente trasladarse físicamente a un lugar. Viajar es también el viaje o el recorrido interior que uno hace intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente para algunos. Y el secreto de viajar bien es la capacidad para conectar el viaje físico externo con el viaje interno, intelectual, si queremos llamarlo, conectarlo para llenarlo de sentido, de significado, para que las experiencias se vuelvan memorables, únicas y finalmente transformadoras de la vida de las personas. Yo creo que el mundo está pasando y ahora con lo que nos está ocurriendo, sí que esto cobra relevancia. Estamos pasando de los viajes de entretenimiento a los viajes de enriquecimiento personal. La gente entiende que ser viajado o viajar es una característica envidiable de la personalidad porque le da tolerancia, le da visión de las culturas, le da conocimiento de distintas formas de ver la vida, de lo que la gente piensa, de las religiones, de la comida, de la forma de organizarse socialmente. Y entonces yo creo que, digamos, la cultura es eso, la cultura hace parte de ese, digamos, viaje interior. No es lo mismo, y yo pongo el ejemplo a veces de, no es lo mismo viajar a París con la guía Lonely Planet. La guía Lonely Planet le da a uno la dirección y la forma para llegar a comerse el crepe con Nutella más rico de París. Eso vale 20 euros, vale la guía de Lonely Planet. Pero es muy distinto hacer ese mismo viaje a París con alguien como Diana Uribe, la famosa historiadora colombiana, que le va a contar a uno las historias de la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de Versalles, de Luis XIV, María Antonieta, en fin. Y eso es lo que hace enriquecedor los viajes. Y seguramente Diana Uribe no cobra 20 euros, sino seguramente muchísimo más por acompañar a un grupo de turistas. ¿Por qué lo menciono? No lo menciono solamente de manera anecdótica, porque yo sé que aquí hay muchas personas que están participando en esta conversación que hacen, pues que son parte del mundo del turismo, que tienen agencias de viajes, hostales, hoteles o que son de algunos destinos turísticos del país. Y yo creo que este momento de la cuarentena, del aislamiento tan difícil que estamos pasando, es una oportunidad enorme para buscar enriquecer esas experiencias de viaje a través de las narrativas. Tú estudiaste literatura, de las narrativas, de los cuentos, de las historias, de la mitología, de la música, de la gastronomía, para que cuando puedan volverse a reactivar, pues las experiencias sean muchísimo más ricas en contenido, en cultura, y eso, no tengo ninguna duda, se va a convertir, pues no solamente en algo muy especial, sino que eso se va a traducir también en mayores ingresos, por lo mismo que estoy mencionando. No sé si quisieras decir algo alrededor de esto y si no voy a leer también algunas preguntas que aquí están apareciendo. Claro, no, tienes toda la razón y en eso estamos totalmente de acuerdo. ¿Cómo? Cuando yo digo que el arte no sirve... Ah, ¿me oyen? Sí, perdón. Ya. No, simplemente decirte que sí, claro, efectivamente estamos 100% de acuerdo y cuando yo digo que el arte no sirve para absolutamente nada, es que no tiene una utilidad pragmática real. La gente que consume arte, pues ya solucionó todo lo demás primero. Yo no puedo, pues sí podría, pero realmente no debería como usar un Rembrandt de mesa de café, por ejemplo. Uso una mesa de café. Realmente el ser del arte, el deber ser del arte, es exactamente eso, es esa nutrición espiritual, es ese debate
es ese planteamiento de las preguntas difíciles, es esa construcción de tejido comunitario, es esa construcción de identidad. No es solucionar una utilidad pragmática, no es la solución de un problema prosaico, ¿no? Tiene que ver con la esencia de nuestro espíritu, es algo terriblemente importante, es tan importante como la religión. Bueno, muy bien. Voy a leer algunas de las preguntas aquí que están haciendo. Por ejemplo, más que proponer a conversar los creativos con la gente del turismo, ¿es posible instar a la creatividad de los empresarios turísticos? ¿Cómo? Claro, por supuesto. También, ¿cómo? Miren, yo empecé mi carrera siendo una persona súper analítica. Si necesitaba escribir un texto de 5 páginas, me leía 20 libros y no empezaba a escribir una letra hasta que no estuviera segura de en dónde empezaba, por dónde pasaba y a dónde llegaba. Y resulta que mi trabajo me obligó a empezar a proponer proyectos y a diseñar proyectos. ¿Cómo lo hago? Arranco con el problema. ¿Cuál es el problema? Y le doy muchas vueltas al problema y trato como de deshuesar el problema y de mirarlo desde muchos puntos de vista. Y a partir del problema empiezo a generar ideas. O sea, esto suena como un ejercicio casi que como lo hacen los publicistas, pero sí, los publicistas trabajan así. El cliente viene y les dice, necesito vender más pasta dental. ¿Cómo hago para vender más pasta dental? Y se sientan 8 creativos y empiezan a mirar el problema de la pasta dental desde muchos puntos de vista distintos. Ahora, ¿qué pasa? Muchos hemos perdido ese músculo creativo. Yo sin duda lo había perdido, incluso perteneciendo al sector creativo. Entonces, pues claro, con mayor facilidad, quienes no pertenecen al sector creativo dejan que ese sentido de experimentación se quede dormido. Pero yo creo que las 2 grandes rutas para instar a la creatividad son, 1, la experimentación, no tenerle miedo a proponer ideas. Cojan una hoja de papel y voten 600 ideas, de las cuales seguramente van a descartar 601 y la 602 es la que va a funcionar, pero para saber cuál es esa idea que funciona, tienen que haber votado todas las ideas que no funcionan. Pero también entrar en contacto con productos creativos. Por ejemplo, bueno, yo obviamente soy literata, pero y tengo un amor infinito por los libros, pero hay muchos estudios que hablan de lo que ocurre cuando uno lee y cuando uno lee ficción. Lo que ocurre en el cerebro de la gente, y hay estudios neurológicos de conectar gente a electrodos, es que, por ejemplo, si yo estoy leyendo que estoy corriendo detrás de un balón de fútbol y estoy tratando de hacer el gol, en mi cabeza se iluminan los mismos receptores que se iluminan en el jugador que de hecho está corriendo detrás del balón intentando hacer el gol. Entonces, pues seguramente lo conocen, pero hay un género literario que es crucial, que es la literatura de viajes. La literatura de viajes es una cosa absolutamente fascinante porque es la literatura de la experiencia de quien se desplaza. De pronto estamos en un momento en el que estamos redefiniendo el género de la literatura de viajes, pero intenten leer mucho y lean cosas diversas. Y si no tienen un creativo a la mano, a quien puedan proponerle que les oigan las 602 ideas que dibujaron en una hoja de papel, intenten investigar quién está innovando. Miren a sus vecinos, miren a la competencia aquí y en otros países, miren modelos exitosos. Revisen qué están haciendo los países que empezaron la pandemia más temprano y por lo tanto están abriendo más temprano que nosotros. Ahí hay una fuente de inspiración muy importante. En internet hay una infinidad de blogs de viajeros cuyo trabajo y autogestionado es viajar por el mundo y describir sus experiencias. Miren cómo las están describiendo y cuáles son sobre todo los adjetivos que usan para describir esas experiencias. Quizás ahí hay ideas. Por supuesto, yo no pertenezco al sector turístico y no entiendo los retos que enfrentan ustedes, pero digamos que esas son las herramientas que yo normalmente uso en el momento en el que voy a diseñar un proyecto
en un tema que quizás no conozco muy bien. Yo soy experta en literatura y en artes visuales, pero he diseñado proyectos en cine y en música, incluso en diseño, cosas, y en teatro, que pues para mí el teatro es tierra ignota. He logrado diseñar proyectos así, básicamente alimentando la curiosidad. La curiosidad es la semilla de la creatividad. Por eso los niños son tan creativos, porque todo les produce curiosidad. Bueno, no, gracias. De hecho, se me ocurre con lo que estabas diciendo que de alguna manera el turismo es también una forma, como un vehículo de comunicación de la cultura. Así como uno puede ir a un concierto a que le comunique la cultura a través de un artista o algo, también pues el turismo permite que la gente tenga acceso a la cultura que de otra manera no tendría. Pero aquí quisiera también hacer un comentario con algo que dices, y es que a veces se habla de el artista, el creativo, como si fuera como el creativo como una categoría por allá rarísima que hay que descubrir, porque ese es el que piensa por uno para que le diga a uno qué es lo que tiene que hacer creativamente en su empresa o algo por el estilo. Yo sí me atrevería a decir que todos somos creativos, no todos somos creativos en todo. Hay gente creativa, mejor dicho, hasta un delincuente de la peor calaña es creativo para robar, los ladrones de museos o quién sabe qué, pero todos, y en ese sentido también la invitación es a todos a poner en estos tiempos de dificultad la creatividad y la imaginación de la mejor manera. Aquí tengo un hijo mío interrumpiendo. Qué pena con ustedes. Pero toca multitasking en las casas. Pero estaba diciendo que sí, que es el momento para sacar lo mejor de la creatividad y ponernos a pensar. Aquí veo otra pregunta interesante que dice, ¿de qué manera considera que se puede generar ese valor cultural en Colombia, dado que en Colombia muchas personas prefieren salir del país a conocer su propio país? Yo creo que nos tocó por las buenas o por las malas, porque ahora no puede salir nadie del país. Y por lo menos lo que parece ser es que el turismo doméstico, y esa es la tendencia, es lo primero que se va a recuperar. Y no solo el turismo doméstico, sino además el turismo más enfocado quizá en las áreas y en las zonas rurales de poca congregación de personas, el turismo de naturaleza, de aventura. Yo creo que ahí va a haber unas oportunidades muy grandes. No sé si quieres añadir algo con relación a esta pregunta. Sí, realmente yo tuve una lección dura, como todas las lecciones importantes en la vida, cuando entré a trabajar al British Council, y es que uno puede hacer cosas maravillosas, increíbles, los proyectos más alucinantes, y si no lo sabe comunicar es como si no hubiera hecho nada. Y yo llevo 12 años en esto y creo que apenas empecé a aprender a comunicar lo que hago hace más o menos la mitad del tiempo. En este momento creo que lo más importante es la comunicación. Entonces, sí, en efecto, hay mucha gente que prefiere salir del país, pero por supuesto esas personas también van a necesitar salir de vacaciones y van a necesitar organizar convenciones y van a necesitar hacer negocios con sus pares, y pues resulta que Colombia es un país con una riqueza cultural gigantesca y enorme, y yo siento que hay un potencial de interacción tremendo entre el sector cultural y el sector turístico, en la medida en que, como tú decías hace un momento, el sector turístico es un canal, es uno de los muchos canales de consumo cultural que existen en el mundo. Entonces, por supuesto, los creativos en este momento están en sus casas, pero no están quietos. Están generando contenidos creativos. Las comunidades indígenas están en sus resguardos, pero no están quietas, siguen generando identidad cultural. Entonces, ¿cómo hacer para que podamos incentivar ese turismo doméstico y ese consumo cultural doméstico? Comunicación. Por eso al final les decía, comuniquemos esa riqueza cultural, volvámonos especialistas en regiones de Colombia. Quizás a raíz de este ejercicio, algunos de ustedes van a ser súper especialistas en toda la riqueza cultural de
la zona de Bahía Solano específicamente. Y algunos de ustedes se van a volver súper especialistas en la riqueza del cañón del Chicamocha específicamente. ¿Por qué no? ¿No? Pensemos en qué maneras podemos comunicarle a esas personas que están encerradas en su casa, que abren la ventana y ven techos y cables de luz. ¿Cómo hacemos para comunicarles que afuera hay un mundo que los está esperando, que no necesita que pasen por un aeropuerto y que quizás es la salida más próxima que tienen es a un viaje en carretera de unas cuantas horas? Piensen, por ejemplo, en la mística de cómo crecimos nosotros viajando por carretera con nuestros papás, con el carro lleno de maletas y con una nevera en el asiento de atrás. Ahí hay una poesía inmensa, hay una poesía gigante. ¿Qué tal que nuestros niños volvieran a crecer así? ¿Qué tal que nuestros niños volvieran a descubrir lo que es hacer un picnic en un bosque, en un páramo, o no sé, ver un mono en una selva tropical, ¿no? ¿No sería absolutamente increíble que de aquí a unos cuantos meses podamos estar redefiniendo lo que quiere decir viajar para una pequeña generación que está creciendo con todo el alcance de la mano y que no ha viajado como nosotros viajamos cuando éramos niños? Sí, sin duda todos nos acordamos de las mareadas que nos pegábamos en esos carros. Aquí hay otro comentario, pregunta que dice: la creatividad es un proceso para encontrar soluciones. Estos son a su vez propuestas de algún problema. ¿Cómo ser parte de mesas de trabajo de construcción de política pública desde lo particular, autónomo, privado, empresarial? Antes de darte la palabra, quiero contarles a quienes están acompañándonos que tenemos un programa pues muy interesante que acabamos de lanzar y que vamos a estar trabajando a través de ProColombia, que se llama el proyecto de narrativas regionales de turismo, que apunta exactamente a eso, a construir las narrativas regionales de los diferentes lugares del país para agregarle valor a las experiencias turísticas. Y pues qué mejor oportunidad que aprovechar este tiempo para eso. Digamos, la narrativa más conocida, entre comillas, que tiene Colombia es la narrativa del realismo mágico, de la literatura de García Márquez, pero ese concepto de realismo mágico se asocia principalmente a la costa caribe colombiana, Cartagena, Santa Marta, Mompox, etcétera, pero el resto de regiones del país, en su riqueza y su diversidad, tienen otras narrativas distintas, la de los llanos orientales, la del Pacífico, la de la Amazonía, la de la zona cafetera, etcétera. Y la idea a través de este proyecto es construir lo que uno puede llamar la propiedad intelectual del turismo en Colombia. Otra vez, rescatando y poniéndolo en un lenguaje para turistas, todo lo que tiene que ver con la historia, la literatura, la música, las leyendas, la cocina, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, ahí hay un proyecto interesante al que quien tenga interés de vincularse se puede vincular a través de ProColombia y que será lanzado, digamos, en una o dos semanas ya de manera formal. No sé, ¿quieres decir algo de cómo vincularse más desde lo privado, articular el trabajo de las políticas públicas de turismo cultural, por ejemplo? Sí, hay una anécdota que a mí me encanta contar, que por supuesto es del Reino Unido, pues porque es el caso que más he estudiado, pero en los 90s, en un barrio de Londres, que es uno de los barrios centrales donde las casas fueron construidas en 1600, y los adoquines pues igual, se empezaron a concentrar como en los sectores de postproducción audiovisual, los que hacían animación, color, sonido para películas. Y ellos le prestaban servicio principalmente a Hollywood y necesitaban mandarle los archivos a los estudios que estaban en Los Ángeles y necesitaban obviamente un internet súper potente, pero por supuesto en casas de 1600 y cableados de 1800, pues claramente el internet no funcionaba bien. Y lo que hicieron fue reunirse todos juntos, obviamente pues era un sector específico de una ciudad, un sector más pequeño que el sector turístico que está pues regado por todo el país y es un sector inmenso, pero lo que hicieron fue juntarse, evaluar el problema
y hacerle todos juntos una propuesta al gobierno. Eso es pues lo que se llama lobby, obviamente, pero eso es el poder de un clúster. Lo primero que yo siempre le aconsejo a las personas con las que hablo es que hagan clúster. El clúster les permite entender muchos puntos de vista, le permite, por ejemplo, a un hotel entender cuál es el reto de una agencia de viajes y viceversa, y juntos pueden empezar a generar un pliego de soluciones que luego pueden ir a presentar como gremio al gobierno. Obviamente, pues el Viceministerio de Turismo tiene toda una serie de iniciativas que por supuesto yo no conozco a profundidad, pero también las cámaras de comercio tienen plataformas de diálogo, tienen mesas de trabajo y tienen también como sus propios sistemas de organización sectorial que es súper importante poder aprovechar. Bueno, yo creo que vamos a tener que ir llegando. Sé que hay más preguntas, cuando las podemos hacer todas para cumplir con el tiempo. Incluso ya estamos pasados unos 15 minutos. Te hago una última pregunta que aparece aquí, que creo que es muy relevante, y es ¿cómo proteger a las culturas locales, y me atrevería a decir a la cultura en general, de manera que no se convierta en un producto turístico, pues como un bien de consumo masivo que termine, supongo, interpretando la pregunta por afectar o por destruir o por afectar de una manera negativa esas culturas locales? Sí, esa pregunta es importantísima y quizás es de las más difíciles de solucionar, porque muchas veces cuando surge un interés por una cultura local, estoy hablando como de culturas locales a nivel micro, muchas veces quienes menos se benefician y quienes más sufren el impacto de ese interés turístico en ellos, pues es la propia comunidad. Entonces, número uno, en el Ministerio de Cultura hay una oficina completa dedicada a temas patrimoniales. Ellos son absolutamente expertos en esos temas de protección patrimonial. Aquí, pues principalmente estamos hablando de patrimonios inmateriales. Es fundamental consultar con ellos. Ellos son un equipo interdisciplinar de antropólogos y personas del sector creativo y gerentes culturales que entienden muy bien cómo la interacción entre esas cosas. Pero asimismo, precisamente por las condiciones a las que nos estamos enfrentando, estos viajes masivos a los que quizás estábamos acostumbrados, pues no van a ocurrir en un muy buen tiempo y vamos a tener que redefinir la forma como viajamos, de manera que viajemos en grupos pequeños y que pensemos en el mínimo impacto posible. Mínimo impacto posible es mínimo impacto ambiental y también mínimo impacto cultural. Quizás volviendo a recoger nuestros grupos de viaje a una expresión micro, pues estaremos mejor equipados para entender la particularidad de esas culturas que estamos visitando y entender cómo protegerlas. Es un tema muy, muy, muy delicado y es un tema de amplísimo debate, no solamente aquí, sino en muchísimos otros países del mundo. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en un proyecto con 6 comunidades indígenas a lo largo y ancho del país, y ese mismo proyecto también está en Kenia y en Vietnam, y en Kenia y en Vietnam tienen exactamente los mismos debates y las mismas preocupaciones, porque por supuesto los modelos turísticos son los mismos a nivel global, y el reto que tenemos en este momento es precisamente redefinir cómo esa riqueza cultural sin socavarla. Bueno, nuevamente, Paula, muchísimas gracias por esta enriquecedora conversación. Gracias a todos los que participaron. Me preguntan que si este video, esta charla está siendo grabada. Sí, efectivamente está siendo grabada y lo vamos a colgar pronto en una página para que cualquiera que quiera retomarla, pues, y volverla a oírla, lo pueda hacer. Como les digo, esto va a ser parte de una iniciativa más amplia que queremos llamar Colombia Inspira, reimaginando el turismo, para que podamos compartir visiones, experiencias y podamos nutrir, digamos, como sector, todos estos temas que tienen que ver con el turismo y que nos van a ayudar
en la parte de la reactivación del sector, ojalá lo más pronto posible. A Diana, nuevamente muchas gracias. Le voy a pedir el favor a Diana también que recojamos estas preguntas y en la medida de lo posible podamos pues, responder, si no todas, por lo menos las que nos quede posible responder estas inquietudes, y pues los invito a que se sigan vinculando a estos webinars y a estas actividades, que estaríamos muy complacidos de que pudieran. Bienvenidas las ideas también y temas, si quieren proponer algún tema específico o alguna persona para hablar de este tema. Este es un espacio no del ministerio, es un espacio de ustedes para que lo aprovechemos de la mejor manera. Así que nuevamente muchísimas gracias y que todos tengan una muy feliz tarde.